doctor Paucar. Bueno, ¿qué hay de cierto en esto? Se ha hablado mucho durante toda esta semana, todo el mundo comenta este tema, todos los peruanos tenemos, casi todos los peruanos tenemos celular, las ondas Wi-Fi se encuentran en casi todos los hogares, en algunos locales, en restaurantes, en bares, en aeropuertos, estamos totalmente conectados. ¿Qué podría decir al respecto? Sí, definitivamente tenemos muchos beneficios que nos traen los celulares y todas estas conexiones con frecuencias electromagnéticas, pero también puede traernos riesgos. En ese sentido, hay organismos como la Agencia de Investigación del Cáncer, Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, que ha venido trabajando en diferentes proyectos, en trabajos estadísticos para determinar si realmente las ondas electromagnéticas, llamadas radiaciones no ionizantes, finalmente en su interacción con las células, pueden causar células finalmente neoplásicas. Ajá. En el año 2004 estos estudios arrojaban como resultado que no habían evidencias. Sin embargo, hace algunos días, en un informe científico nos dicen que sí, ahora sí hay evidencias. Y entonces han clasificado los celulares en un nivel 2, en este caso 2B. Nos dicen que es posible. Es posible. Y ese posible es un término, digamos, de calidad, pero no de cantidad. Ajá. O sea, no hemos pasado a un nivel 2B. En el término 2B, en el tipo 2B, sí, hablamos de probabilidad. Eso significa que ahí sí se cuantifica. Nos pueden decir cuánto. ¿Y ahora en cuánto? Ahora no hay eso. Ahora no hay eso. Todavía no hay resultados contundentes que nos puedan decir cuánto daño nos puede hacer los celulares. Sin embargo, tenemos entendido que la Organización Mundial de la Salud justamente ha hecho una investigación. Hay cerca de 14 científicos aproximadamente que han hecho esta investigación y han concluido que hay evidencias, ¿no?, de que estas zonas son cancerígenas, ¿no? Sí. Y es más, han limitado el uso de la internet Wi-Fi en escuelas, tengo entendido, en algunos países de Europa. Sí, la Comunidad Europea tiene organismos también de investigación que han ido por su lado haciendo estadísticas, y ellos han tenido algunas conclusiones un poco diferentes a las que se han obtenido en esta institución de investigación del cáncer. Por eso es que ya hay normas europeas que están diciendo que no debe haber celulares ni Wi-Fi en los colegios. Entonces, ¿qué hacemos? Eso sería imposible, ¿no? Pero yo creo que no hay que alarmarnos, porque todavía no es concluyente los informes científicos, pero sí hay que ser pragmáticos y hay que tomar algunas precauciones. Las principales precauciones, yo diría que son dos: tiempo y distancia frente a este tipo de radiación. Y cuando hablo de tiempo, significa estar menos tiempo pegado con el celular pegado al cráneo. ¿Sí? Esto se puede evitar si nosotros utilizamos el sistema de libre mano, manos libres, o el auricular, ¿no? Pero también igual el altavoz, ¿no? Esas son algunas medidas que podemos tomar para evitar el tema de distancia. Pero el tiempo es cuando, por ejemplo, llegamos a casa, debemos apagar el celular y utilizar nuestro teléfono fijo. Y en el caso del Wi-Fi, por ejemplo, del servicio inalámbrico. Igual, bueno, ahí todavía no hay estudios, como te dije, contundentes frente a esto. Todo está en un nivel 2B. O sea, es posible, pero todavía no tenemos datos que nos puedan decir cuánto es el riesgo, cuál es la probabilidad de riesgo. Quiere decir que los científicos hasta el momento no se ponen de acuerdo, ¿no? Era lo que se decía, ¿no? Cuando hablamos de que va a haber células neoplásicas, fundamentalmente gliomas, estos se desarrollan en 15, 20 años. Y mira cuánto tiempo tenemos con celulares. Realmente no tenemos todavía el tiempo adecuado como para poder tener resultados digamos, más confiables. Así es. Hay un riesgo también, ¿no?, que la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, ha explicado, ¿no?, que este equipo de investigación detectó que es un aumento más o menos un 40% en el riesgo de gliomas entre los usuarios frecuentes de celulares, ¿no? ¿Ese es un porcentaje quizás es alto o cómo? Es correcto, es alto, pero también hay que tener en cuenta que existen otros factores
que están involucrados ahí. No solamente es el tema del celular, sino hay otros factores físicos, químicos, biológicos que no han sido totalmente estudiados. ¿Como cuáles, por ejemplo? Las personas que utilizan estos celulares además están sometidos a otros riesgos, no solamente el celular. Claro. ¿Sí? Pueden por los trabajos que desarrollan, podría ser que también existan otros factores que hayan sumado o sean la consecuencia del glioma que tengan. Claro. Todo eso se está viendo en el tiempo. Por eso hay que tener paciencia y esperar pues, en los próximos años que haya un estudio más contundente con respecto a esto. Como te decía, sin embargo, tenemos que tomar precauciones. Las que te dije hace un momento es con respecto a educación a la población, pero también nuestras entidades, nuestras organizaciones del Estado tienen que tomar algunas precauciones. Claro, sí. Por ejemplo, normar. Nosotros tenemos aquí en el país normas con respecto a las antenas, pero no normas específicas a los celulares. Estas normas existen a nivel internacional. Por ejemplo, la potencia, lo que llamamos el índice SAR, debe estar en 1.6 vatios. Perdón, ¿qué es eso? Para que la gente más o menos entienda. Es un indicador de potencia que captación de la antena del celular. Perfecto. ¿Sí? Vamos a ponerlo a ese nivel como un indicador. Okay. Ese límite máximo permisible está en 1.6 vatios por kilogramo, como una norma norteamericana. Claro. Casi todos los celulares están por debajo de ese nivel. Pues ese es uno de los temas que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en el país, si finalmente ese valor es el valor normativo nacional. Habría que normar entonces, ¿no? Habría que preocuparse en este tema y desde ya, ¿no? Claro. En este caso el Ministerio de Ambiente yo pienso que ya está trabajando en este tema. Habría que trabajar para regulamentar, claro. Sí, y lo otro es las empresas que venden celulares y las telefónicas, ¿no? Que seguramente ya frente a lo manifestado por OMS están volcando a nuevas innovaciones tecnológicas, porque seguramente van a pensar que es primitivo llevarse pues un teléfono al oído. Debe haber otros sistemas que nos permitan comunicarnos sin tener que estar tan cerca con los teléfonos al cráneo. Ahora, ¿no? pero es sin duda complicado también no tener un aparato bueno que no lance estas ondas electromagnéticas, ¿no? Sin duda, que irradie, ¿no? Estas ondas, ¿no? Definitivamente es casi imposible. Hay algunas innovaciones, filtros que se van a tener que colocar a los celulares para evitar pues estas frecuencias que puedan hacernos daño, ¿no? Ahora, indudablemente la gente debería de usar quizás en menor tiempo, ¿no? Estos aparatos, ¿no? Por ejemplo, 10 minutos al celular, usted decía que está bien, ¿no? Sí, hay que minimizar el riesgo y eso es con tiempo y distancia, como te explicaba. El tiempo de exposición tiene que ver con lo que acabas de manifestar. Mientras menos tiempo tengamos pues al lado del cráneo es mucho mejor. Si vamos a pasar de esos 10 minutos por necesidad ocupacional, trabajo, etcétera, entonces hay que definitivamente ponerse auriculares. Sin duda. Y también hay las radios, ¿no? También ese es otro método que se podría utilizar, ¿no? Por ejemplo, usar más radio quizás que los celulares, ¿no? Lo que nos permita tener a una distancia y no en contacto con la piel, ¿no? Cuando hablo del contacto con la piel, no solamente es pegado a la oreja, digamos, ¿no? Y eso pegado al cráneo, sino también a alguna parte del cuerpo, ¿no? Es muy Hay peligroso. algunas personas que guardan el celular dentro, por los bolsillos. Se debe evitar esto. Lo más prudente es llevarlo en la cartera o en el bolsillo de un saco, algo un poco más alejado del... Es verdad que, por ejemplo, estas ondas electromagnéticas también podrían ser un factor de riesgo, por ejemplo, o podrían quizás derivar en problemas de salud al corazón, si hablamos, si es que lo ponemos hacia un lado, por ejemplo. ¿Es cierto esto? ¿Podría producirse? No hay estudios con respecto a esto. Lo que sí es recomendable es en algunos lugares, por ejemplo en hospitales donde existe equipos electrónicos que puedan tener interferencia, eso está probado, es mejor no utilizar esos celulares. Como un avión también, el avión, ¿no? igual, Claro. porque va a causar interferencia y definitivamente pues los valores se van a sumar señales espurias y finalmente van a tener resultados que no son de repente seguros. Ahora, ¿no? si en estos momentos estas advertencias se encuentran en una categoría 2B, estos científicos de los 14 países han concluido que hay evidencias de que son cancerígenos, ¿por qué nosotros tenemos que esperar a que suceda algún caso de repente que siga creciendo la tasa de cáncer al cerebro, por ejemplo? ¿No deberíamos de ya empezar a trabajar en este tema, quizás hacer una campaña?
¿sí? Y ese es lo que nos ha dicho el Organismo Mundial de la Salud. Vamos a tener precaución, pero por supuesto, si no tenemos algo contundente, todavía no podemos cuantificar ese riesgo, pero sí nos dicen que hay una posibilidad y por lo tanto hay que precaver. Y quizás las empresas también, ¿no? Las empresas de telefonía, ¿no? Yo creo que vamos a empezar una campaña a nivel nacional y seguramente va a haber una campaña a nivel internacional para tener una nueva forma de usar los celulares. Sí. Ya no esta forma en la que podíamos hablar horas, sino ya seguramente vamos a tener que medirnos en tiempo y por supuesto también en saber utilizar el celular. Bien, muchas gracias por su presencia.